está en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Leo. No me mire a mí, mira. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, lo que vemos en este pasaje es, en primer lugar, un mandamiento que se nos hace. El mandamiento se encuentra en el versículo 1 hasta el 4, y aunque es un solo mandamiento o una sola actitud que debemos tener, podríamos diferenciarlo de tres maneras. La primera es, bueno, antes que eso, Jesús dijo en Mateo 11:29 que aprendiéramos de él, que es manso y humilde de corazón, y dijo en Mateo 20:28 que él vino a servir. O sea que podríamos decir que de una manera general el mandamiento es imitar a Jesús, aprender de él, y en una manera más particular es aprender de él en el sentido de que vino a servir a muchos. Lo que vamos a ver después, a partir del versículo 5 hasta el 11, son las razones de por qué deberíamos obedecer este mandamiento, o mejor dicho, por qué deberíamos imitar a Jesús. Primero, porque es nuestra forma de vivir, y segundo, porque le trae gloria a Él, y a Él, al Él ser exaltado, nosotros como en nuestra unión con Cristo también somos exaltados. Entonces vemos en el versículo 1 que Pablo, de una manera que parece como condicional, pero en verdad está utilizando una figura literaria para decir que en Cristo hay consolación, que hay consuelo de amor, que hay comunión del Espíritu entre los hermanos, que hay afecto entrañable y que hay misericordia, que como eso es así, entonces nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces la primera parte de ese mandamiento sería el hacernos humildes, y después nos da una manera práctica de hacerlo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, cuando consideramos al otro como superior, naturalmente nos hacemos humildes, porque es verdad que muchas veces vemos en nuestro corazón muchas actitudes que sabemos que no agradan al Señor, que no son del Señor, y sabiendo lo que somos y entendiendo lo que somos, sin que eso signifique que tengamos derecho de asumir que en el otro también hay actitudes así, que puede ser, pero solamente viendo las nuestras ya debería ser un motivo para mantenernos humildes y estimar a cada uno como superior. Entonces la primera sería unidad, la segunda humildad, y la tercera, cuando dice no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los otros, nos muestra esa actitud de servicio. Entonces básicamente resumimos el mandamiento en eso: unidad, humildad y servicio. Y ahora se nos presenta el ejemplo supremo, que es el ejemplo de Cristo, a partir del versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir de esta actitud de servicio. Es verdad que no vamos a poder imitar a Jesús completamente, porque Él era Dios, nosotros no somos Dios, nosotros no podemos morir en reemplazo por nadie, no podemos vivir una vida perfecta, pero cuando dice que haya ese sentir, es que haya por lo menos la disposición interna de humillarnos, no como Él se humilló porque no lo podemos hacer, pero de humillarnos en nuestra medida, en nuestra capacidad,
para mantener la unidad, la humildad y el servicio a los hermanos. Y empieza a decir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice en forma de Dios, dice que tenía la misma sustancia de Dios, como dice en Hebreos 1:3, compartía su misma sustancia. No simplemente es que tenía como el mismo esquema o forma en el sentido como visual, sino que compartía la misma esencia también. Dice que no se aferró a esto, ni lo consideró como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y ahí es donde vemos ese ejemplo de buscar el interés de los otros y no solamente el suyo propio. Porque cuando dice que se despojó de algo que nosotros nunca nos podemos despojar. Se despojó de su propia gloria, de su propia condición de ser considerado como el supremo, de una exaltación total. Y en ese sentido podemos decir que en el original es que se vació a sí mismo. Entonces podríamos decir, ¿se vació de qué? Sabemos, por lo que nos dicen las Escrituras, que él no dejó de ser Dios en ningún momento. Entonces no se vació de su naturaleza divina. Pero sí se vació básicamente de 4 cosas. Primero, de su aprobación por la ley, de su aprobación ante la ley. Él es santo, no le debe nada a la ley, por así decirlo. Y dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. También renunció a sus riquezas. Dice 2 Corintios 8:9 que se hizo pobre por nosotros para que en su riqueza fuésemos enriquecidos. ¡Aleluya! Se despojó también de su gloria celestial. Él estaba siendo adorado por ángeles, por querubines, estaba recibiendo la más suprema gloria. Y como dice en Juan 17, le pide al Padre, haciendo esta oración, que le devuelva la gloria que ya tenía. O sea, se despojó de ese estado de gloria. Y por último, se vació de su autonomía en cuanto a la autoridad. Él sigue siendo, nunca dejó de serlo, el gobernador del universo, el rey, el supremo. Pero mientras estuvo en la tierra, se sometió a la voluntad del Padre. Y como dice Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. Todo esto hace parte de su humillación. Sigue diciendo, hecho semejante a los hombres. Y cuando dice hecho semejante a los hombres, no quiere decir que no se haya hecho un hombre como nosotros lo somos. Tuvo hambre, la Biblia nos muestra que comió, bebió, durmió, sintió cansancio, sintió enojo, sintió alegría, sintió tristeza, nació en una familia, tuvo hermanos, tuvo una madre biológica, por así decirlo, creció, fue niño, o sea, todo lo que cualquier ser humano normal experimenta. Pero lo dice para dejar claro que aunque era un hombre, no era como todos los hombres, que él nunca dejó de ser Dios. O sea que su naturaleza humana también estaba siempre conectada con la divina. Y además era impecable, no pecó, se mantuvo limpio, puro, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Esto es un misterio que no podemos entender, que la Biblia dice en 1 Reyes 8:27 que los cielos de los cielos no pueden comprender a Dios, no lo pueden abarcar, pero sin embargo en Colosenses 1:15 nos dice que en Cristo habitaba plenamente toda la deidad. Es un misterio que nos excede y que solamente nos lleva a alabar al Señor. Sigue diciendo en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, como él mismo lo había mandado. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Y de qué manera se humilló a sí mismo? Se humilló obedeciendo, como ya hemos mencionado, y obedeciendo hasta la muerte, sufriendo una muerte muy, muy dolorosa, una muerte humillante, una muerte que lo hacía incluso maldito. Y una muerte que, como decían los mismos romanos, era vergonzosa, que era impensado que un ciudadano romano pudiera morir así, porque era un escarnio, era una ofensa muy alta. Y al final dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, hay algo que llama la atención aquí, y es que ese verbo en el original solamente aparece en este pasaje en toda la Biblia. Literalmente en español sería como que lo sobreexaltó, porque en alguna manera nosotros, unidos a Cristo, seremos exaltados algún día, llegaremos al cielo, pero no como Él llegó. Dice en Hebreos 4:14 que Él trascendió los cielos, en Hebreos 7:26 que fue hecho más sublime que el cielo mismo, y en Efesios 4:10 que se sentó en el trono.
O sea que es una exaltación superior a la que nosotros vamos a experimentar, es una exaltación única. Y también otra cosa para destacar en el original es que aunque en esta traducción y en muchas otras dice un nombre que es sobre todo nombre, en el original literalmente es el nombre que es sobre todo nombre. O sea, uno solo, no es que sea uno entre muchos. El nombre que es sobre todo nombre, ese nombre se lo dio Dios el Padre a Jesús. Y entonces aquí Pablo todavía no nos dice cuál es ese nombre, como que presenta un cierto suspenso, como lo va introduciendo lentamente y sigue diciendo en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús, el nombre que recibe Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando dice toda rodilla, es literalmente toda la creación. Los que están en los cielos, los redimidos, los ángeles lo adorarán. Los que estén en la tierra en ese momento, que habrán sido redimidos también, lo adorarán con gozo, con alegría. Pero los condenados, cuando dice debajo de la tierra, los que se pierden, también lo adorarán como Señor, pero no con gozo, sino con remordimiento, con ese sentir de amargura, sin arrepentimiento, porque ya no habrá lugar para eso, pero igualmente tendrán que adorar y reconocer a Jesús como el Supremo. Y finalmente en el 11 encontramos el clímax, el punto más alto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice que Jesucristo es el Señor, ya por fin entendemos cuál es ese nombre, el nombre de Señor. Sabemos que en la Biblia los nombres tenían importancia, no es como nosotros que nos ponen un nombre cualquiera. Cuando se menciona un nombre en la Biblia, por lo general se hace una relación entre el nombre y su significado, asociándolo con la personalidad del que lo lleva. Vemos varios ejemplos en la Biblia con esto. O sea que cuando se está diciendo que van a confesar que Jesucristo es Señor, es porque más que decir sí, Él es el Señor, porque así se llama o porque así lo han hecho, es reconocer que en su sustancia y en su esencia así es. Y al final dice, para gloria de Dios Padre, porque Jesucristo y el Padre son uno solo, están completamente unidos. Cuando uno es glorificado, el otro también es glorificado. Y al Jesús ser supremamente exaltado, Dios también será supremamente exaltado, lo que nos confirma que Dios hace todo para su propia gloria. Gloria al Señor.